Esos son los datos. Por esto es tan importante abordar este tema. ¿Por qué? Porque es de todos. ¿Por qué? Porque es actual, sigue siendo actual y todavía falta muchísimo por estar informados y sobre todo para que se ejerzan derechos, se respeten y sobre todo para que se respete a las personas como seres humanos. Veíamos aquí estos datos y para analizarlos tenemos la presencia de la doctora Berta Guzmán, ella es psiquiatra. Bienvenida, gracias. Gracias, Maribel, por la invitación. Muchas Gracias por acompañarnos. Fíjate, es alarmante esto que estamos viendo y creo que se queda corto. Dicen esta información, entre 25 y 30% de las personas homosexuales sufrió humillación, insultos durante su infancia y adolescencia. Solo 25 y 30%. Quiero pensar que es porque eran esas personas quienes por sus rasgos y características físicas y manera de comportarse era a lo mejor notorio o parecía ser. Y todo el resto no es porque no hubiera más homosexuales que sufrían este acoso, sino porque a lo mejor son los que llevan una apariencia femenil, en el caso de las lesbianas, o varonil, en el caso de los homosexuales. Sí, así es, 30% se me hace bajo, ¿no? Que sufran el estigma por su orientación sexual, se me hace muy bajo. Habrá que ver ahí cuál es el estudio, como tú dices, ¿no? Si estuvo sesgado o algo, porque sí lo vemos que es más alto, casi del 80, hay unos artículos que hasta el 80% de las personas sufrieron alguna clase de estigmas cuando miden el estigma interno o el estigma percibido o el estigma ya experimentado, ¿no? Claro, pero sobre todo tendrá que ver esto, doctora, el hecho de que hay niños, hay niñas que desde pequeñitos tienen este comportamiento, ¿no? O por lo menos niños que son afeminados, niñas que son más varoniles, y ahí se les estigmatiza más, se les etiqueta y son los que pueden sufrir bullying desde temprana edad. Hay otras personas que tienen apariencia varonil o femenil y hasta su edad adulta, bueno, reconocen, ¿verdad?, su homosexualidad y ellos no tuvieron que atravesar a lo mejor por estos insultos. Sí, así es. Cuando estudiamos estas personas o cuando acuden a la consulta hacemos algo que se llama historia clínica sexual. Entonces de ahí preguntamos ¿cuándo tuviste tu identidad sexual? Que es esta capacidad de sentirte hombre o mujer que se determina a los 4 o 5 años de edad y que se supone que no cambia a lo largo de la vida. Entonces la mayoría de las personas homosexuales nos van a referir que a los 4 o 5 años de edad ya se sentían como mujeres o como hombres, pero que se sentían incómodos con su cuerpo, ¿no? O con el rol que desempeñaban. Entonces, la mayoría de estas personas tienen desde esa edad los síntomas, o sea, no los síntomas, sino este tipo de orientación sexual que sí es bloqueado o sí se trata de manipular mucho por los padres, ¿no? Y ahorita que hablas, los padres, pues desde ahí se ejerce primeramente este tipo de rechazos muchas veces y dice 70% sintió que ser homosexual hería o abochornaba a su familia. Claro, porque es como una regla explícita que se ha ido tratando de modificar, que el ser homosexual va en contra, ¿no? En contra y más aquí en México, si es en otros países, más en México, que es un tema que va en contra de la iglesia, a lo mejor en contra de las conductas normales, ¿no? ¿Seguimos siendo un país conservador? Claro, sí, seguimos siendo un país conservador en ese aspecto, claro que sí. 64% tuvo que fingir ser heterosexual para ser aceptado. Fíjate qué interesante esta regla del salir del closet. Salir del closet es un concepto pues que ya está en los libros, no nada más es algo que se verbaliza, sino ya está en los libros, ya se estudia mucho. ¿Cuándo sale uno del closet? Cuando esta persona lo comenta a su sociedad, en su trabajo, en su escuela y en su familia, la orientación sexual, que no debería ser así, ¿no? Se liberan, ¿no? Podemos decir el caso de famosos, sí, para que todos entendamos el caso de Ricky Martin y muchos otros que abiertamente lo dijeron y ellos mismos lo refieren. A partir de ese momento se liberaron, pudieron vivir plenamente, porque nadie puede vivir ocultando lo que no es, fingiendo lo que no es. Sí, y es lo que vemos, que los porcentajes de homosexualidad son altos, ¿sí? De tu orientación homosexual temporal o permanente es alta, pero esto genera muchos conflictos y lo vemos en la consulta, ¿no? De repente vienen por depresión y hacemos esta historia clínica sexual y te das cuenta que es un problema de orientación sexual, de culpa, que te genera un estrés tan grande que se vuelve después un trastorno como una depresión, una ansiedad, pero es muy, muy alto el grado de personas que ellas van con problemas de identidad sexual, que no se sienten a gusto con su sexo, a pesar de que se hayan casado, que hayan llevado una vida heterosexual.
Claro, porque es una opresión que ellos están teniendo y es una presión, sobre todo, es una opresión del pecho, ¿no? Sí. Es tratar de ser lo que no eres y es una presión social que muchas veces por cumplir con esa presión social, con esa perspectiva que se tiene, ¿no? Planes que se tienen de vida, hacen lo que no quisieran. ¿Cuántos hombres se casan por Así el es. que dirán, o cuántas mujeres se casan por Así cumplir con lo que se espera de ellos en la familia y ni son felices ni hacen felices a su pareja ni a su familia? Sí, así es, porque pues se consideraba antes que era una enfermedad, inclusive tenemos poco que la consideramos como no una enfermedad, sino como una orientación sexual nada más. 40 años es muy poco y en México menos, ¿no? Son muy pocos años, así es de que tenemos que trabajar mucho en eso, en hacer conciencia, ¿no? En hacer conciencia y no juzgar y no estigmatizar. ¿Se nace o se hace? Esa es la pregunta de siempre. ¿Se nace o se hace? ¿Qué dice la ciencia? Híjole, bueno, los estudios que hay de investigación muestran que nacen con ciertas características. Bueno, son estudios descriptivos, que son estudios que ven, que observan una conducta en animales y en humanos. Y son estudios experimentales en los que utilizan animales para observar el cerebro con con unas técnicas hermosísimas nuevas que hay de tomografía por emisión de positrones. Y se ven que hay alteraciones y que la anatomía cambia, que la anatomía de la persona heterosexual y homosexual es diferente. Entonces, estos estudios son recientes, pero se multiplican estos estudios en los que demuestran que sí se nace ya con esta tendencia de esta orientación sexual. Hay mucho por conocer del tema, seguiremos abordándolo también, el estigma social, el peregrinar que ellos atraviesan hasta llegar a una aceptación, porque muchas veces ellos mismos no se aceptan o ellas mismas no se aceptan.